Buenos días para todos, muy buenos días. Qué bueno volvernos a reunir, poder compartir este tiempo de la palabra presencialmente. Tal vez algunos no se dieron cuenta o siguen virtual, pero pues deben de estar esperando que arranque la reunión, algunos en la casa. Pero ese es el proceso. Realmente la iglesia sí se afecta cuando no se reúne, afecta el corazón de los creyentes. La única manera para que la iglesia no se reúna es cuando sea perseguida, y Dios levantará verdaderos creyentes para estar tan firmes que no les hará falta reunirse, sino se reunirán siempre con Cristo en su corazón, en grupos en las casas, grupos pequeños, grupos de 3, 4, 5 máximo, para adorar y para recibir la palabra, pero serán tiempos de persecución que no están muy lejos según cómo vamos. Entonces, ojalá podamos aprovechar el tiempo de congregarnos, el tiempo de recibir y volver a nuestro ritmo de congregación. Vamos a ir al tema de hoy, Primera de Corintios capítulo 16 del 1 al 4. Primera de Corintios 16 del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Padre, gracias por esta mañana, por el gran privilegio, Dios, de predicar tu palabra, por el privilegio también de escucharla, Señor. Te pedimos que tú estés en este servicio de adoración, no solo en la alabanza, no solo en la predicación, sino también en la ofrenda, porque es un solo servicio para ti, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de hoy se llama Principios sobre la ofrenda. Aspectos importantes sobre la ofrenda. Es que yo aquí tengo otra nota, pero está bien, gracias, Edgar. Aspectos importantes sobre la ofrenda, es lo mismo, principios sobre la ofrenda. Pablo terminamos el capítulo 15, vimos capítulo 12 cuando habló de los dones, vimos capítulo 13 hablando un poco del amor, vimos capítulo 14, retoma los dones, vimos capítulo 15, entonces nos habla de la resurrección, y la gran mayoría de estos temas son doctrinales, pero llegamos a un tema práctico. Estos son los temas que no le gusta a la iglesia, lastimosamente. Tengo que decirlo porque es mi deber como predicador del evangelio, decirle qué le gusta a la iglesia y qué no le gusta a la iglesia. Entonces a la iglesia le gustan los temas donde solo conozca y no tenga nada que hacer, pero este tema no es de conocimiento, es de ¿qué? Práctica. Todas las cartas del apóstol Pablo tienen esas dos connotaciones, una parte es doctrinal y otra parte es práctica. Romanos tiene 8 capítulos donde habla de la doctrina y tiene 8 donde habla de la práctica, pero sobre todo al final. Casi siempre el apóstol Pablo dejaba para el final de la carta decirles cómo poner en práctica todo lo que habían escuchado durante el resto de lo que él había escrito. Después de tratar profundamente el tema de la resurrección en el capítulo 16, Pablo termina la carta porque estamos a punto de terminar, creo que faltan 4 temas, o sea 3 aparte de este, y termina con varias exhortaciones, del 1 al 4, que es la que vamos a ver hoy, referente a la ofrenda. Luego va a hablar sobre la obra del Señor, o sea, cómo se hace la obra del Señor. Luego va a hablar de una vida cristiana eficaz, y al final nos va a hablar de las señales del amor y el compañerismo dentro de una iglesia. Pablo ubica la iglesia del tiempo futuro, o sea, estábamos en el futuro, ¿se acuerda? Veníamos en resurrección, la eternidad, los cuerpos, cómo iba a ser, qué cuerpo íbamos a tener. Entonces Pablo aterriza a la iglesia, dice: bajémonos de la eternidad y vengámonos a la tierra.
y pasa del futuro ¿a dónde? Al presente. Aunque esta vida presente también debe ser vivida basada ¿en qué? En la eternidad. Siempre que Dios nos da un cuadro de su eternidad y de aquellas promesas que se cumplirán en nosotros, lo hace con el fin que vivamos mejor en esta vida, que hagamos lo que tenemos que hacer y así ser bendecidos. Algunos viven eternamente y no hacen nada en la tierra, entonces ellos viven solo en una eternidad y no hacen nada aquí para el Señor. Eso no es lo que está enseñando Pablo. Pablo está diciendo que cada verdad que la Biblia tiene referente al futuro debería motivarnos, debería exhortarnos y llevarnos a una vida presente mejor, a una vida presente aplicando principios. Si de verdad creemos que vamos a abandonar este mundo y que vamos a ser resucitados, deberíamos vivir haciendo tesoros en el cielo con un corazón con pertenencia por la iglesia donde Dios nos ha puesto. El primer principio, vamos a ver 4 principios hoy acerca de la ofrenda. El primer principio práctico que Pablo considera en capítulo 16 es el de ofrendar. Ese es el que vamos a ver hoy, del 1 al 4. Y presenta, valga la redundancia, 4 aspectos. Va a presentar el propósito de la ofrenda. Va a presentar los principios, 4 principios que hay ahí. Va a presentar en el punto 2. En el punto 3 va a presentar la protección de la ofrenda y en el punto 4 va a presentar la perspectiva de la ofrenda cristiana. Entonces, vamos a ceñirnos a las escrituras. O sea, les recuerdo que nosotros no predicamos un evangelio de prosperidad ni un intercambio de dinero para que a usted le vaya bien. También les recuerdo que Dios es bueno y que es propicio con este tema debido a que veníamos sin predicar. Los recursos en la iglesia siempre sufren en estos momentos. ¿Por qué? Porque lo que les decía hace 8 días, mucha gente no ofrenda si no va a la iglesia, solo ofrenda cuando va a una iglesia. No debería ser así, pero es algo que se tiene que aprender en el corazón del creyente, que usted no ofrenda porque va a una iglesia, usted debe ofrendar porque es un hijo de Dios. Ese es el principio, uno de los principios fundamentales de la ofrenda. Entonces, voy a hacerle una introducción antes de entrar en el punto 1 que me parece muy importante referente a este tema, porque vamos a llegar al corazón del creyente en un área que es difícil, que es el área económica. El hecho que nosotros no seamos una iglesia liberal no quiere decir que la iglesia no viva de los recursos que se recogen. De eso se mantiene una iglesia, para que todos lo sepan. ¿Por qué muchas personas no van a las iglesias? Muchos no van por eso, porque dicen que piden ofrendas y diezmos. Por eso, ese es uno de los, digamos, de los argumentos más altos que tenga la gente para no ir a una congregación, es ese. La pregunta es si están en lo cierto, la pregunta es si está bien su argumento. Entonces le voy a hablar de la naturaleza del hombre, en qué momento el hombre se volvió así. Y tenemos que remontarnos a Génesis. No lo voy a buscar, usted lo conoce la historia. Resulta que uno de los pecados en los cuales cae Adán y Eva es el egoísmo. Ellos tomaron, escuche bien, ellos tomaron lo que no les pertenecía y Dios ya les había dado todo lo que les pertenecía. ¿Sí ven la diferencia? ¿Qué les dio Dios a ellos? La tierra, árboles, animales, plantas, mares, cielos, luna, estrellas, sol. Dios les dio todo para que lo disfrutaran, todo para que ellos vivieran bien. Y preciso tomaron algo, lo que le dijeron que no hiciera. ¿No le recuerda eso algo? Como los niños chiquitos que usted le dice, lo que usted le dice que no haga, eso va y hace. Si el Señor les hubiera dicho, vayan y coman de ese árbol mañana, no hay problema, seguro que no comen. Pero Él les dijo que no comieran de ese árbol porque morirían. Y ahí se manifestó el corazón egoísta, vino la codicia, la avaricia, el deseo de ser igual a Dios. ¿Y en qué se compara eso en la vida financiera de un creyente? Absolutamente igual. El creyente es codicioso, el creyente es avaro, el creyente necesita entender que su vida le pertenece a Dios, que sus recursos le pertenecen a Dios, y Pablo les va a explicar a ellos, no necesariamente les va a tocar el bolsillo, como ustedes pueden estar pensando, no.
Él va a explicar, basado en el texto, lo que vamos a enseñar, porque a la final el tema no se va a relacionar solo a dinero, sino él está hablando de ese momento, por qué él escribió eso, y es lo que vamos a mirar. Pero recuerde, es un problema del corazón. ¿Desde cuándo? Desde Adán. Siempre nos gusta tomar lo que no nos han dado, y una parte de eso es tomar los recursos que Dios le da a usted y que usted puede bendecir la obra de Dios. Hay una historia muy cruel que siempre pienso si la comparto o no la comparto, pero pues debo compartirla. Y es cuando uno se sienta a comer. Muchos oran al sentarse a comer. Mi oración es muy sencilla. Algunos han visto cuando comemos: Señor, bendice estos alimentos, gracias por tu provisión, gracias porque eres bueno, que sean de provecho a nuestro cuerpo. Amén. La cuestión es, dice la Biblia, que aún lo que se come por fe. Sí lo han leído, que aún la comida se come por fe. Uno dice, pero ¿qué tiene que ver? Mucho. Porque resulta que lo que usted está gastando en comida, se lo está dando ¿quién? Dios. Entonces decía un predicador hace muchos años, él decía, algunos se sientan a comer, bendicen los alimentos robando a Dios. Entonces es difícil. Y aún Dios tiene misericordia. ¿Sí sabía? Aún Dios tiene misericordia y bendice esos alimentos y bendice esas personas. No estoy diciendo que no lo haga, sino que un creyente con criterios, una iglesia madura, siempre agradece. ¿Por qué? Porque está siendo provisto por Dios. Entonces usted debe tener su conciencia limpia. Señor, gracias por esto, porque sé que tú me estás bendiciendo. Yo también estoy haciendo mi parte, Señor, al bendecir la obra de Dios. Primer punto, el propósito de la ofrenda, versículo 1. Pablo está abordando un tema que ellos ya conocían. De paso le digo que quizás muchos no vinieron por el tema que se publica en las redes. ¿Sí sabía? Hay gente que no le gusta estos temas. Puede que no hayan venido por eso, porque el tema es de la ofrenda. Entonces la gente dice, van a pedir plata de una vez. Entonces uno conoce, en 22 años uno conoce el rebaño y conoce la gente y sabe cómo piensa el corazón del creyente. Entonces, Pablo está abordando un tema que ellos ya conocían. Escuche, es el tema de la ofrenda. Era uno de los temas que los líderes de Corinto habían tocado cuando enviaron la carta al apóstol. En 7.1, usted lee, mírelo ahí, en 7.1, devuélvase a 7.1 de Corintios, ¿no? Donde estamos. Hay un versículo que nos muestra eso. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pablo está hablando en plural. Él dice, ustedes me escribieron una cantidad de cosas, y él empieza a hablarles ahí del matrimonio. ¿Se acuerda que les habló de los dones? Entonces ahora les va a hablar de la ofrenda. Parece que también preguntaron, Pablo, explíquenos cómo es el asunto, o sea, ¿cómo es el asunto de la ofrenda? Porque tal vez algunos corintios tienen luchas con eso. La ofrenda a la cual hace referencia Pablo, y aquí es donde le digo que no le estamos pidiendo dinero, hace referencia a una ofrenda para Jerusalén, para la iglesia de Jerusalén. Resulta que la iglesia de Jerusalén estaba teniendo problemas económicos, y Pablo no solamente le está hablando a los corintios, sino él le ha dicho a varias iglesias que reúnan dinero y se lo manden a la iglesia de Jerusalén, que está teniendo problemas económicos. Él le dijo a la iglesia de Galacia, a la de Macedonia y a la de Acaya que reunieran dinero para mandárselo a la iglesia de Jerusalén. Acompáñeme a Romanos 15:26. Vamos a estudiar bien el pasaje para que sea el Señor el que nos dé luz en este pasaje. Romanos 15:26, dice aquí, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Sí ve? No era solo los corintios, Macedonia, Acaya se habían puesto de acuerdo. Y segunda de Corintios 5:5 también nos da otro verso que dice segunda de Corintios 5:15, perdón. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. No, ese no es.
Segunda de Corintios. Lo busco acá un momentico. A veces uno se equivoca copiando rápido. Ya lo busco ahorita. Estas iglesias habían dado para sustentar la iglesia de Jerusalén, o sea, la iglesia de Macedonia, la iglesia de Acaya, la iglesia de Corintios, habían dado para sustentar la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando momentos de dificultad económica. Esa ofrenda se llevó a cabo durante el tercer viaje misionero de Pablo para llevarla allí. Mire Hechos 24:17. Hechos 24:17. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ¿qué? Ofrendas, dice el apóstol Pablo. Él fue a llevar esas ofrendas. Jerusalén era una ciudad pobre. A veces uno se la imagina rica en esa época. Tenía exceso de población. O sea, había mucha gente debido a las fiestas religiosas que se celebraban allí. Sus recursos se mantenían de judíos acaudalados que vivían en todo el imperio romano y mandaban ofrendas desde donde estuvieran. O sea, no se mantenían con las ofrendas que recogían del pueblo, de la iglesia de Jerusalén, sino se mantenían con las ofrendas ¿de dónde? De afuera. Dice, acababan de salir de una hambruna. Acompañe a Hechos 11:28. Hubo una hambruna terrible en ese momento, un profeta lo dijo. 11:28 de Hechos dice, levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Claudio era un gobernante de Jerusalén y era un tiempo donde hubo ¿qué? Hambre. Habían pasado una hambruna y necesitaban ayuda. Los cristianos en Jerusalén estaban sufriendo persecución, eran despedidos de los trabajos por ser creyentes, les quitaban las posesiones y los usaban en las tareas más difíciles. O sea, prácticamente los trabajos que les daban eran trabajos ¿de qué? De esclavos. Y ellos tenían luchas y estaban batallando con eso. Por eso en Hechos 2:44-45 encontramos que compartían con los demás todo lo que tenían. Ese verso se interpreta mal. Alguna gente dice, uy, esa gente tenía mucha plata. No, era que los que tenían compartían con los que no ¿qué? Tenían. Leámoslo, Hechos 2:44-45. Hechos 2:44-45. Todos los que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Este texto lo pueden usar mal las iglesias para decirle a la gente que venda sus cosas. No está diciendo eso. Está diciendo que había gente que lo hacía porque había una necesidad muy grande en el pueblo de Dios, pero resulta que eran personas que habían prosperado, que tenían la oportunidad de hacerlo. Nunca la Biblia incita a ningún creyente a vender sus propiedades para dárselas a las iglesias. Debe ser algo que, digamos, si tiene 100 casas, pues puede regalar una, es diferente. ¿Sí? No le está diciendo venda su casita, que es la única que tiene, y váyase a pagar arriendo. Jamás está diciendo eso. Y es bueno que la iglesia lo sepa. No le está diciendo que traiga el carro para que los pastores anden en carro. No le está diciendo nada de eso en la Biblia. Él está diciendo que ellos compartían y tenían todo juntos. 4:34 de Hechos, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían cada uno según su necesidad. Esto sucedió en la iglesia primitiva. Surge la pregunta, ¿por qué no pasa ahora? ¿Por qué eso no se ve ahora? Porque hay un momento reservado donde realmente va a haber una necesidad. Escuche, y a algunos que tienen no les va a servir de nada lo que tengan, entonces van a tener que venderlo porque no sirve para nada, y van a tener que compartirlo ya no voluntariamente, sino les va a tocar compartirlo, porque va a haber tiempos donde no sirve tener. Por eso dice, además de ayudar a los creyentes de Jerusalén, la ofrenda cumplía un propósito:
reflejar la unidad de la iglesia, la unidad espiritual de una iglesia. La mayoría de los creyentes en Jerusalén eran judíos. Escuche, la mayoría de los creyentes en Jerusalén eran judíos. Y los que más contribuían en las ofrendas en Jerusalén eran los gentiles. Es decir, le dije, los judíos mandaban de afuera, de otros pueblos donde ellos estaban, ellos siempre mandaban la ofrenda para allá, para la iglesia. Pero en Jerusalén había mucho gentil, mucho griego, mucho romano que se había convertido. Y resulta que ellos eran los que más daban, ¿por qué? Porque a los judíos los estigmatizaban, estaban graves en Roma. A ellos les tenían la oportunidad todavía porque si se convertían, pues nadie sabía que se había convertido y empezaban a dar y a ofrendar. Leemos en Juan 4:22, acompáñeme. Algo que nos aclara ese punto. Juan 4:22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Dice, porque la salvación viene de los judíos. Ese término que dice la salvación viene de los judíos había sido dada al pueblo de Dios y luego fue otorgada a los demás la salvación. Entonces Pablo lo explica mejor en Romanos 15:27, por qué los gentiles hacían eso. Romanos 15:27, o más bien, por qué debían hacer eso. No por qué lo hacían, sino por qué debían dar ofrendas para mantener aún a quienes, a los judíos. Miren lo que dice. Los gentiles tenían una deuda especial con los judíos, porque habían recibido la salvación del pueblo judío, porque Jesús era ¿qué? Judío. Por eso el texto dice, la salvación viene de los judíos, no viene de ningún otro lugar. Aún nosotros estamos en deuda con el pueblo de Dios. Por eso, ¿qué dice la Biblia? Que oremos por ellos, que oremos por la paz de Jerusalén, porque habrá paz en las naciones, que bendigamos al pueblo de Dios, no lo podemos maldecir. Hay mucha gente que maldice el pueblo de Dios y se ha metido en problemas con Dios, porque no se debe maldecir al pueblo de Dios, así como no se puede maldecir un gobernante. Un príncipe no se puede maldecir. La Biblia dice que ellos son príncipes, y la Biblia dice que el infierno está reservado para muchos príncipes y reyes que gobernaron en la tierra, que hicieron mal su trabajo, pero eso le compete ¿a quién? A Dios, no al hombre. ¿Se acuerdan cuando Pablo habló mal sobre el sumo sacerdote? Después se excusó, dijo, uy, yo no sabía. O sea, porque la Biblia dice, no maldecirás al príncipe, no maldecirás al sumo sacerdote, no maldecirás la autoridad. Pablo reconoció eso. Jesús también se sujetó al sumo sacerdote. Cuando él le pega, le dice, ¿por qué me golpeas? ¿Sí? Jesús no dijo, muere en el nombre de Jesús, porque él no necesitaba hacer eso. Imagínense a un Jesús rebelde, o sea, sí, le voy a cascar, espérese que resucite y le voy a dar su pela para que aprenda. O sea, no, Jesús se sujeta y le dice, ¿por qué me golpeas? Si mal he dicho, dímelo, pero no me pegues. O sea, ¿sí? Aunque era el sumo sacerdote y Dios es Dios, él se sujeta al sumo sacerdote y le pide una explicación y le dice, ¿por qué me pega? O sea, no tiene por qué pegarme. Dígame las cosas que yo le hable bien a usted. Yo le dije palabras, dígame ¿qué? Palabras. Todo eso tiene que ver con entender los principios que Dios ha establecido en cuanto a nuestro lugar como creyentes, no solo en la parte económica, sino en la parte social. Los gentiles tenían una deuda, Romanos 15:27. Romanos 15:27 dice, pues les pareció bueno, dice, son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, ¿de quién? De los judíos, deben también ellos ministrarles de los materiales. Ahí está la respuesta. Pablo dice, si los judíos nos dieron o les dieron, porque Pablo era judío, la salvación también a los gentiles, ¿por qué los gentiles no pueden contribuir económicamente a la obra? Esa es la explicación de por qué los gentiles eran los que más ofrendaban en Jerusalén. En ese momento, estoy hablando en el momento histórico del texto que estamos mirando en Primera de Corintios. Esta ofrenda ayudaba a fortalecer el vínculo entre los dos grupos, es decir, entre gentiles y judíos. El dar y recibir en amor siempre forma un vínculo entre el que da y el que recibe. El dar y recibir en amor siempre forma un vínculo entre el que da y el que recibe. Podríamos aplicarlo a muchas áreas de la vida.
Podríamos hablarlo del esposo y de la esposa. Siempre hay un vínculo de amor. ¿Por qué? Porque hay que dar. Uno da, el otro recibe, o viceversa. Siempre estar dando uno de los dos. Pablo usa un término cuando se refiere a la comunión y se llama koinonía. Lo aplica en los pasajes donde habla de la ofrenda, es decir, la ofrenda ayuda a que la iglesia avance en comunión con Dios. Algunos creen que koinonía es chismear. No, eso no es koinonía, eso es pecado. O sea, koinonía no es venir a jugar y venir a compartir una comida, no. Koinonía es bendecir la obra, sostener la obra, eso es koinonía también. No estoy diciendo que no podamos reunirnos a comer y eso también, pero algunos se conforman con eso y dicen, no, pero uno va a la iglesia y está ahí presente, sí, pero la comunión perfecta viene cuando usted está participando de que otros encuentren este lugar listo siempre, ¿para qué? Para escuchar la palabra. Aquí, por ejemplo, están arrendando una bodega más grande, allí enseguida 2 casas, pero tiene una columna, entonces, no, o sea, porque sabemos que aquí es un lugar donde necesitamos también tener algo para los niños, anhelamos también eso, no crean que a nosotros se nos olvida o que a nosotros no nos interesa, estamos pendientes de eso también, de hacerlo, pero para eso todo demanda ¿qué? Recursos. Pablo dice, el propósito principal de dar, se enseña en el Nuevo Testamento, es para el sostenimiento de los santos. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. Ahí no está diciendo que sea para otra cosa. Dice, la responsabilidad del creyente es apoyar a los hermanos en la fe individual y colectivamente. El deber de la iglesia es administrar ese dinero para beneficio de la misma iglesia. No solo debemos ayudar a los de la fe, algunos son como extremos, yo le pongo los 2 extremos. Hay unos que tienen un lema mundial, primero la familia, y de ahí se pegan para no servirle al Señor, porque no tienen tiempo. Primero la familia, ese es un lema universal, un lema humanista se llama, ¿sí? Otros, primero la iglesia, tampoco. Primero los de la fe, o sea, no porque si usted puede ayudar a otra persona que no sea de la iglesia, escuche, tiene los recursos, ayúdelo, o sea, no hay problema. Pero es que es impío, no hay problema. La Biblia no le pone problema a que usted ayude a un impío. Vuelvo y le digo, de acuerdo a los recursos. Dice el pastor John MacArthur que si las personas pueden, escuche, deben sacar un dinero para ayudar a otras personas, no a la iglesia. Lo de la iglesia, obvio, pero sacar, digamos, para decir, quiero ayudar a una persona que conozco que no tiene comida, voy a ir a darle un mercado. O quiero ayudar a un niño huérfano y no sé, pagarle la matrícula del colegio. Cosas así. Hay gente que lo hace. Algunos lo hacen por obras, otros lo hacen con un corazón correcto. ¿Por qué? Lo hacen bajo este principio. Dios me ha dado, saco para acá y para acá. O sea, saco para Dios, saco para mi casa y también saco otro poquito para ¿quién? Para otras personas, X. Eso no es problema y eso, uno, no salva, pero demuestra un corazón ¿qué? Verdadero hacia Dios. La parábola del buen samaritano ilustra la actitud de aquellos que diciendo ser creyentes, no son sino religiosos, escuche, porque solo buscan el favor de Dios, mas no les interesa participar en las ofrendas para los santos. Mire, yo he conocido gente y conozco aún, vamos a Lucas 10, mientras le cuento. Yo conozco gente que nunca ofrenda y nunca da nada para la iglesia, ¿sí? Y normalmente son los que más exigen. Siempre pasa eso. Son los que más piden y los que más quieren que se les ayude y los que más quieren que se haga algo por ellos. Y son los que menos dan. Yo me pregunto, ¿por qué una persona llevando años en una iglesia no entiende este principio? Yo me lo he preguntado muchas veces. Cuando yo llegué a la iglesia, a mí no me revelaron nada. O sea, nadie me dijo, usted tiene que ofrendar, usted tiene que diezmar. Nadie, créame, nunca fui a un sermón de eso. Después escuché muchos, pero fue algo automático. Desde que llegué la primera vez que me pagaron para la iglesia, siempre. O sea, yo no tuve necesidad de un curso sobre prosperidad. O sea, no se necesita un curso, iglesia, para la prosperidad. Se necesita obediencia.
La parábola del buen samaritano de Lucas 10, usted se la sabe, o si no se la sabe, pues se la voy a recordar. Nos habla del versículo 25 en adelante. Voy a leerla así, a parafrasearla. Dice que está Jesús y él está hablando para entenderlo tiene que mirar el contexto de Lucas. Él está hablando antes. Él está hablando con los discípulos y en el versículo 22 de Lucas le dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Sí ve? Está hablando de algo que recibe, que le dieron. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. La pregunta es: ¿por qué él cambia el tema? ¿Por qué él interrumpe ahí si viene hablando con ellos de una cosa y empieza a hablar de la parábola del buen samaritano? Y dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Por esa razón él va a hablar la parábola del buen samaritano. Lea el versículo 25. Jesús está hablando con sus discípulos, lo vimos antes, ¿cierto? Y llega un metiche, o sea, un fariseo, dice que él se levanta ¿para qué? Para probarle. Y mire lo que dice: haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Note que estamos hablando de un asunto muy importante, aunque no lo veamos así. Y es el corazón del hombre. Aquí no estamos hablando de dinero, estamos hablando de esto, del corazón. El corazón se mide, se prueba en amor, en gracia, en bendición para con Dios y para con los demás. Y él dice, la pregunta que él hace: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El Señor no le dijo orando, como algunos creen, ¿sí? Leyendo la Biblia, lea la Biblia todos los días que usted hereda la vida eterna, sí. Vaya y ore, ¿sí? Interceda, no, nada, él no le dice nada de eso. Miren lo que le dice. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Él le devuelve la pregunta: ¿cómo lees? Y aquel le respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No, o sea, el amor no yo te amo, hermano, tranquilo. O yo te amo, esposa, tranquila. Pero usted sabe que la amo. ¿El amor son qué? Siempre se lo he dicho, ¿el amor son qué? Acciones. El amor no es labia, eso es barato. Es un término de acá, ¿no? Labia barata. Te amo, pero nunca me preocupo por nada. Así pasa con Dios. Te amo, pero no me preocupo por tu casa. No me interesa su casa, Señor. Solo quiero que tú me bendigas. Y por eso el Señor toma el ejemplo. Dice él, y le dijo: bien has respondido, haz eso y vivirás. Le dijo: no solo sepas el versículo, vívalo, ¿sí? Porque el fariseo se lo sabía. Le dijo: muy bien, fariseo, espectacular. Ahora vaya y ¿qué? Vívalo. Vaya y ame a Dios, y vaya y ame ¿a quién? Al prójimo. ¿Listo? Entonces ahí empieza la historia. Y le dice: pero él, queriendo justificarse, como siempre, asimismo dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y noten aquí que Jesús no le dijo que el prójimo era la esposa y los hijos. No, él le habla de personas aparte de la familia, porque sabemos que todo el mundo ama a su familia, ¿sí? Si a usted le dicen que su hijo está enfermo, usted dice: no, pues yo consigo prestado, hago lo que sea, pero tengo que solucionar ese problema que está pasando en mi hijo o en su familiar. Pero cuando le dicen que la iglesia está enferma, a usted no le interesa, es diferente, ¿sí ve? Porque no se entiende el principio todavía de la familia o el principio espiritual. Entonces dice él, empieza toda la historia y le cuenta, le dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, ya usted sabe la historia, y luego dice aquí es donde está el punto. Dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un creyente, digámoslo. Podríamos decir que este era un creyente, un sacerdote. No era un impío. No le importó. Dice: luego pasó un levita. Menos. Y un levita era de la tribu de los sacerdotes.
Era un hombre que tenía un llamado. Y luego dice que un samaritano. Un samaritano. Dios es tan bueno, escuche, Dios es tan bueno que es capaz de usar cualquier cosa para bendecir su obra cuando la iglesia no está alineada en esa voluntad de Él. Dios puede usar a un impío para bendecir una obra cuando su pueblo es negligente en esa parte. Espero que no tome esa palabra para usted, ¿no? Y diga, bueno, que Dios bendiga a través del impío, no necesito, puedo seguir como voy. O sea, espero que no lo entienda de esa manera, sino que lo entienda correctamente, que el deber es de nosotros como creyentes. Segundo, los principios para la ofrenda, versículo 2. Volvamos a donde estábamos, a Corintios, y vamos a mirar en el versículo 2, 4 aspectos, 4 cositas que muestra sencillas ese versículo. Encontramos en este verso varios principios para la ofrenda, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Vamos a explicar el versículo letra por letra y vamos a dividirlo en 4 partes. Ahí está la diapositiva. Primero, encontramos un periodo, o sea, un periodo de tiempo. Dice, cada primer día de la semana. El primer principio es que el tiempo más apropiado para ofrendar es hacerlo semanalmente. Resulta que hay algunos que entonces dicen en la mente, pero yo no puedo, pastor, porque a mí me pagan mensual. No, no hay problema, hágalo mensual. Está diciendo que los que se reunían semanalmente llevaban la ofrenda al templo, a la iglesia, cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Por qué ese es el primer día de la semana? Levante la mano el que sepa la respuesta y la dice. ¿Por qué ese es el primer día de la semana? Porque lo sabemos, pero la respuesta... Bien, la respuesta está bien, pero falta un pedacito. Porque Cristo lo estableció cuando resucitó, pero está bien la respuesta. Es porque Él resucitó un domingo, pero Él mismo estableció que ese día, lo vamos a mirar ahorita, dice... Cada primer día de la semana. Esto no solo nos convence de que la iglesia se reúne los domingos, sino que su plan de adoración incluía la ofrenda regular de dinero. Ofrendar no debe ser algo irregular, iglesia, o solo cuando nos sentimos generosos o guiados por el Espíritu. Algunos dicen, uy, tengo el sentir de dar una ofrenda, o sea, pero nunca lo tiene, o sea, ¿sí? Solo tenía el sentir, pero no se le hizo una realidad, ¿sí? Está en la casa y dice, uy, hoy siento dar una ofrenda. Ah, pero no hay reuniones. ¿Sí? Sí. Sentía dar la ofrenda, pero no había reunión. Qué pesar. ¿Sí ve que no es bueno esas frases que uno escucha del evangelio moderno? Es que tuve un sentir. ¿Tuve un sentir de qué? O sea, la Biblia es lo que dice, lo que la Biblia dice. O sea, la Biblia dice que la mejor guía para hacer cosas es ¿qué? La Biblia. No mis emociones, no mis pensamientos. Mire, cuando a alguien le pagan, siente ofrendar. Siente esa pasión en ese momento, ¿sí? Y apenas va y mira y paga todo lo que debe, no le quedó para ofrendar, o sea, ¿sí? ¿Y qué pasó? No, era un sentir, gracias a Dios. O sea, no fue revelado, era un sentir, tuvo el sentir, pero el problema de un sentir es ¿qué pasa? Un día usted lo siente y a los 8 días ya no siente nada. Entonces, el sentir no sirve, iglesia, sirve la obediencia. ¿Y sirve qué? La Biblia. La Biblia dice, Pablo les dijo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no pueda poner un sentir, claro que lo puede poner, pero recordemos que la guía y la enseñanza de Dios es más clara cuando está basada en las Escrituras. Es más confiable que usted esté guiado por la palabra y usted lo haga. Le voy a poner un ejemplo de los sentires. Una persona puede sentir hacer obras generosas hacia otras personas, inclusive hacia la iglesia o hacia uno. De hecho, un día una pareja llegó a la casa y dijo que había tenido un sentir. Y el sentir era bendecirnos. Pues uno dice, bueno, chévere que tuvo ese sentir. Pero pues eso no hace que ellos sean... Uno no sabe si realmente está dentro del sentir de Dios. Puede ser un sentir de la persona, ¿cierto? La persona dice, me cae bien ese fulano, vamos a bendecirlo.
O digamos, otro día nos llamó otra persona y le dijo a Yane que quería ofrendar en la iglesia. Y no es de acá, nunca ha venido acá. Una persona tuvo ese sentir, bueno, chévere. Pero recuerde, el sentir no garantiza nada que tenga que ver con la espiritualidad verdadera que Dios demanda. Entonces, Dios puede ponerle a usted un sentir y listo. Pero entienda, es diferente que la obediencia. La obediencia no viene de sentires, viene de acciones, que yo ya estoy determinado a hacerlas porque la Biblia lo dice. Como orar, leer, estudiar, ofrendar, congregarme. Hoy tengo el sentir de congregarme. No, pero está lloviendo, se le acabó el sentir. Ahí se le fue el sentir. Si ve que no viene de ahí, es diferente cuando usted sabe que es un deber como creyente, usted lo hace, punto. No necesita sentir ese día. Siente frío, pues se abriga. Sí, siente calor, pues se viene en camiseta, pero no necesita sentir para venir a la iglesia. Pablo no está imponiendo algo legalista, escuche, él no está diciendo que es así, que el primer día que tiene que ser así, no, él está dando una instrucción a la iglesia, él está enseñando acerca de la ofrenda que hace parte de nuestro servicio y adoración a Dios. La ofrenda del domingo aparece como un elemento que Dios espera de nosotros en la adoración y es parte de nuestros deberes como cristianos. Las ofrendas no pueden estar basadas en cuestiones emocionales, ni en ingresos extras. Si me sale una plática, Señor, todo bien, ¿no? Usted ya sabe, ¿no? Ya sabe cómo es. Hay gente que es así. Mire, yo conozco gente que ofrenda cuando le va bien. Y cuando le va mal, no ofrenda. Por eso le va mal, porque solo lo hace cuando le va bien. Porque es que ese no es el principio. La Biblia no dice ofrende cuando tenga. Ofrende porque la Biblia dice que debe ofrendar. Dice que debe ser una dedicación de nuestro corazón a Dios y eso incluye también lo material. La ofrenda despierta sensibilidad al dinero, nos recuerda que Dios nos da primero para bendecir su obra. Entonces, primero hay un periodo de tiempo para ofrendar. ¿Listo? O sea, Dios dice que semanalmente, pero obvio que está basado en la cultura de allá. Tal vez ellos les pagaban, hay partes donde pagan semanal, ¿no? Hay gente que le pagan semanal. Hay gente que puede hacerlo diario o quincenal. No es una ley, acuérdese. Es una enseñanza, les dice ofrenden, listo. Los participantes, dice, segundo, o B, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. Esto incluye a todos. Ningún cristiano queda aceptado, porque entonces habría acepción de personas. Aquí no hace referencia a la cantidad, sino al corazón. Encontramos una enseñanza del Señor Jesús en Marcos 12:41, cuando una viuda pobre dio y dice que notemos que el Señor no dijo, ella es pobre, no le reciban la ofrenda, ¿sí? Marcos 12:41, miremoslo para el contexto. Marcos 12:41, mire, dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban ¿qué? Mucho. Necesitamos esos ricos. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Las blancas, si usted investiga, era la moneda de más baja denominación. Es como decir aquí, ¿cuál es la más chiquita? La de 50. O sea, echó 2 monedas de 50. Espero que no se sienta identificado. ¿Listo? Echó 2 monedas de 50, 2 blancas. Y son blancas las moneditas, ¿no? 2 blancas, eso. Entonces, notemos lo siguiente. Entonces, llamando a sus discípulos, esto es una enseñanza para las ofrendas, dice: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza ha hecho todo lo que tenía su sustento. Entonces, note lo siguiente. Primero, Jesús no le dijo a los discípulos, no le pidan ofrenda a los pobres, ellos no tienen cómo dar. ¿Sí les dijo eso? No, si no hubiera quedado esa enseñanza registrada. Entonces, todos los pobres no ofrendan. ¿Sí me explico? Él no dice, él le dice, mire, ella echó mucho más de aquellos que tienen, porque realmente Dios conocía la situación de esa persona y le dijo, yo sé que ella no tiene mucho, pero de lo poco que tiene, también sacó para dar para la ofrenda del Señor. Entonces, aquí no está hablando de cantidad en este momento, está hablando de ¿qué? De todos, ricos y pobres. Por ejemplo, una persona que se gana
50 millones de pesos mensuales. Usted dice, ¿hay? Claro, en el gobierno hay y hay empresarios que también se los ganan, ¿sí? ¿Usted cree que ellos dar 1 millón de pesos es una ofrenda abundante? No es nada. Es en proporción a lo que ellos están ganando, pues no es nada. Y mucha gente se siente feliz, dice, uy, no, yo doy tanto. Pero resulta que es que recibe mucho más de lo que está dando. El porcentaje no cuadra, la proporción no cuadra. Entonces, lo que está hablando aquí es que no se trata de un nivel económico. Todos debemos ofrendar. Luego dice que ella dio más que los otros porque tenía poco. Eso no se ve mucho en este tiempo. La mayoría de los creyentes ofrendan menos de la capacidad que tienen. Normalmente es muy raro el creyente que está siendo íntegro y dice, yo estoy ofrendando de acuerdo a la cantidad que Dios me está dando. Y aquí no estamos hablando de diezmos, ¿sí ve? Yo no he tocado el término. Solo estamos hablando de ¿qué? Ofrenda. Porque el texto no nombra diezmos, entonces no vamos a predicar lo que no dice el texto. El texto dice ¿qué? Ofrenda. En otro momento hablaremos de la otra parte. Un acaudalado puede darse el lujo de dar mucho dinero. La pregunta es, ¿cuál es la razón? ¿Porque le sobra? Y la otra pregunta, ¿cuánto le queda a él? ¿Sí? Son dos preguntas. ¿Le sobra? Y la otra, ¿con cuánto vive? ¿Cuánto necesita para vivir? El Señor Jesús dijo que si no somos generosos cuando tenemos poco, para dar no lo seremos cuando tengamos mucho. Voy a leérselo en Lucas 6:10. Lucas 6:10. Mirándolos a todos alrededor de... no, este no está mal también. Toca corregir el computador. Bueno, me acuerdo el texto que habla del que al que se le da mucho, mucho se le demanda, y al que se le da poco, pues poco se le demanda. Entonces se refiere a ese texto, no lo tengo aquí. Y 2 Corintios 8:2, ese sí está bien. 2 Corintios 8:2, dice lo siguiente: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es curioso cómo Dios llama la riqueza, la pobreza, dice su profunda pobreza abundaron. O sea que una persona puede ser abundante en un estado de pobreza, claro, según la Biblia sí, según lo humano no. Usted dice, no, pero ¿qué se le va a pedir a un pobrecito, no tiene para el mercado? Pero dice que en su pobreza puede ¿qué? Abundar. ¿Por qué? Porque cumple el principio, cumple lo que Dios ha mandado. Tercero, el lugar. Entonces, hay un periodo, hay unos participantes y hay un lugar. Gracias. Lucas 12:42. Leámoslo. Lucas 12:42 dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Hace referencia a eso, a cómo Dios da al que da, de cómo le demanda, le da más. Escuche esto, que le puede pasar a usted cualquier momento de su vida. Hay momentos en que el principio humano nos dice lo siguiente, lo humano, darle al que no tiene. Y el principio divino dice, dele al que tiene. ¿Por qué? Porque al que tiene se le dará ¿qué? Más, por cuanto sabe administrar. ¿Sí ve? Ese es el principio divino. El principio humano es el pesar, ese pesar falso, esa misericordia falsa, porque hay una misericordia falsa. Es una falsa humildad a veces querer hacer las obras de Dios, decir, no, pobrecito, no tiene comida. Y usted cree que con darle va a solucionarle la vida. No estoy diciendo que no lo haga, estoy diciendo que no lo haga con la motivación incorrecta. Hágalo porque es parte de lo que uno también debe hacer, pero nunca piense que por eso Dios le va a dar más a usted. ¿Sabe cuándo Dios da más? Cuando usted administra bien lo que Dios le ha dado, sea poquito o sea mucho. Dios le está dando poquito, administrelo bien y Dios le va a dar más.
Dios le está dando harto, todavía más. Administrelo bien para que Dios le siga abundando en lo que está recibiendo. ¿Sí ve el principio cómo es? No es que Dios me está dando poquito, pues no me alcanza para nada. Gracias, Señor. Ahí voy. No, si le está dando poquito, creo que le está enseñando a administrar. Para mí es un concepto por experiencia y también puedo encontrar fundamentos en la Escritura que Dios, la única manera, escuche iglesia, para probar a alguien en el corazón, en la vida financiera, es la administración. Esa es la prueba de los recursos que usted tiene. X, son diferentes cada vida, pero ahí es donde Dios mira y dice, ¿tú administras bien lo mío? Yo te puedo confiar un poquito más. Y esto se aplica a lo espiritual también. Dones, talentos, gracia, todo eso Dios nos lo da para una administración. Dice que somos administradores de la gracia del Señor. O sea, Él da y dice, ¿tienes gracia para hablar? Habla. ¿Sí? ¿Tienes gracia para hacer dinero? Hazlo. ¿Sí? Dios no está diciendo que no lo haga. Dice, pero administrelo bien. Recuerde que yo se lo doy. Recuerde que le doy habilidades. Hay gente muy hábil, muy inteligente para algunas cosas y debe saberlo administrar para el Señor. El lugar, dice, así como dar es sobre todo para la iglesia, es primeramente por y a través de la iglesia. Que la ofrenda hace parte de la adoración queda claro en la frase, cada primer día de la semana. Pablo está diciendo que se daba en la iglesia, punto. El servicio de adoración es la iglesia, fue establecido por Cristo en su resurrección, lo que decíamos ahora. Él apareció varias veces los domingos. Apareció a los discípulos, ¿cuándo? Los domingos. Miremoslo en Juan 20, 19, 20. Juan 20, 19, 20. Cuando llegó la noche, Juan 20, 19. Así, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Qué día era? Domingo. Lea el versículo 26 del mismo texto, del mismo capítulo. 8 días después, otro domingo, ¿sí ve? Apareció otra vez ¿a quién? Ahí dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos, o sea, el Señor se apareció los domingos. ¿Para qué? Para predicar, no era para comer solamente, era para qué? Predicar. Los estudiosos y la Biblia muestra que el 40 días lo único que hizo fue que hablarles del reino, diciéndole una cantidad de cosas que tenía que prepararlos para que fueran los líderes de la iglesia. Para la época en que Juan escribió Apocalipsis, que es el año 95 después de Cristo, ya se había establecido el día domingo como el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cuándo estaba en el Espíritu? En el día del Señor, el domingo. Por eso ese es el día en que debe y el lugar debe ser la iglesia. Dice, cada uno de vosotros ponga aparte ¿qué? Algo. Ponga aparte es traducido del griego tesaurizo, T-I-H, y con Z al final, tesaurizo, de donde viene la palabra tesoro. Representaba un almacén de tesoros o arca donde se guardaban objetos de valor. O sea, cada uno ponga de su tesoro algo aparte para el Señor. En la antigüedad los tesoros se guardaban en los templos y en las iglesias. Usted ve en las películas y todavía siguen encontrando en ruinas donde hay templos, encuentran oro, encuentran un poco de cosas, porque el pueblo, escuche, inclusive los bancos quedaban ¿dónde? En las iglesias, en el templo. Era el lugar más confiable, pero allí también se lo robaban, ¿no? Era el lugar más confiable. Estaban asociados con lo religioso, con aquella protección, decían el dinero allá está bien. Cuando dice que para que cuando Él llegue, versículo, estamos en el versículo ¿qué? 3. ¿Sí? 3. Ya lo miramos. Sí, que para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, se ha malinterpretado.
Dice, nos muestra que las ofrendas se guardaban en el templo, no en las casas. O sea, algunos piensan que tenían que apartar la ofrenda en la casa. No, se guardaba en el templo. ¿Para qué? Escuche. Para que cuando Pablo llegara, hubiera, no, que se está refiriendo a que se almacenaban semanal. Iban sacando los gastos, pero iba quedando un remanente. Ese remanente era el que Pablo venía a recoger. Y cuando Pablo venía a recogerlo, imagínense a Pablo pasando por cada casa. ¿Sí guardaron la ofrendita? ¿Sí guardaron la ofrendita? No. Él está diciendo para que cuando yo llegue esté listo. Entonces ya había un tesoro. ¿Tiene listo, Pablo? Esto es para Jerusalén. ¿Listo? También se puede apartar dinero para ayudar a otro, le repito. Pero eso no implica que se saque de lo que pertenece al Señor. Hay una frase muy común, usted la ha escuchado. Y es que la gente dice que no se le debe dar a las iglesias, sino que se le debe dar a la gente de mercados. Hagan las dos cosas, dele mercado a la iglesia, a la gente si quiere, pero cumpla con la parte que le corresponde al Señor. Tercero, la proporción, o cuarto, la proporción. Cuarto, dice, la exhortación aquí es completamente discreta, o sea, es algo discreto, dice. Cuando haya llegado a quienes hubieres designado, dice, porque el creyente debe hacerlo según haya prosperado, no hay una tarifa para nadie, ¿sí? Por eso él dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya ¿qué? Prosperado, versículo 2, estoy leyendo. Dice que debe ser de acuerdo a lo que cada uno recibe. Acompáñeme a Proverbios 3, del 9 al 10. Proverbios 3, del 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y 11:24, mismo Proverbios. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen ¿a qué? A pobreza. Proverbios es un libro de sabiduría, él está dando consejos, dice, hay quienes reparten y Dios les bendice, hay quienes no dan nada, Dios mismo los trata de esa manera. Hay una ley, ¿no? Es la ley de la siembra y de la siega. La generosidad brota de un corazón agradecido, así será la ofrenda. Algunos diezman, un 10%, otros dan ofrendas, pero si estamos hablando que la ofrenda es superior al diezmo, algunos pueden dar más y les conviene aplicarse a la ley. Es increíble que haya gente que diezma porque le favorece, porque es menos de lo que debe dar. ¿Sí sabía? Hay gente que toma ese punto y dice, yo estoy cumpliendo, soy fiel en los diezmos, ¿sí? Pero resulta que lo está haciendo bajo la ley, no bajo la gracia. ¿Por qué? El diezmo no es de la ley, ya claro, pero esa persona lo toma como una ley, como un cumplimiento, y está excusándose en esa ley para decir, yo estoy cumpliendo. No está cumpliendo, porque Dios sabe si puede dar más de esa cantidad. El pueblo de Israel daba 23% y 10% para el gobierno, o sea, eran 33%. Imagínense cómo sería de difícil vivir con un impuesto de 33%. Pero los países europeos tienen impuestos hasta el 30 o 40%. Pero ¿cuál es la diferencia con ellos y nosotros? Que no se roban la plata, esa es la diferencia. Por eso acá, aunque sean bajitos los impuestos, se roban todo. Y si son altos, pues también van a robar más. Entonces, aquí no se puede hacer eso. Se trata de integridad. La ofrenda es algo voluntario, iglesia. Éxodo 25:12. ¿Por qué los europeos cobran esos, por qué ellos cobran esos diezmos? Esos impuestos. Porque ellos se los devuelven a la gente. ¿Sí me explico? Le voy a hacer la matemática rápido que a mí me gusta. Usted se gana 2 millones de pesos mensuales bajo el impuesto europeo, digamos. 2 millones de pesos mensuales. Le descuentan el 40%. ¿Cuánto es para los matemáticos? 800. Pero al final del año se los devuelven. No le están quitando nada. Le devuelven los 800 multiplicado por 12. O a veces, dice mi esposa, mes a mes. O sea, le devuelven. ¿Sí me explico? Entonces, en realidad lo que están haciendo es manejar el dinero para cosas, pero no le están quitando al pueblo. Ellos le devuelven el impuesto y eso uno lo ve en Holanda.
a ellos le devuelven. Y al final de año son felices porque les llega un retroactivo, digamos, les llegan 5.000 euros, 6.000 euros de todo lo que le han quitado, o no le han quitado, sino le han detenido, o los dividendos de ese dinero. Éxodo 25:12. Éxodo 25:12. Perdón, 35:5. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, maderas de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. O sea, el pueblo llevaba de lo que tuviera. En este tiempo la iglesia no necesita joyas, tranquilo, bueno, no se preocupe, no necesita traer sus joyas, ni sus piedras, ni nada de eso. En esa época era porque se usaba para el tabernáculo, para adornar. O sea, las piedras no eran para venderlas. Acuérdense que en el tabernáculo había cualquier cantidad de piedras preciosas, era para eso. Tercer punto, la protección de la ofrenda. La protección de la ofrenda, versículo 3. Cuando haya llegado a quienes hubieses designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. La protección de la ofrenda. No vamos a hablar que es un amuleto, ¿no?, que la protege. No es por ahí. Estoy hablando de esta ofrenda que Pablo iba a recoger. La ofrenda debe ser protegida. Debe ser usada sabia y correctamente para la iglesia. Las ofrendas de las iglesias fueron confiadas a los apóstoles. Luego que las iglesias crecieron, buscaron hombres piadosos para ayudar en la administración de las ofrendas. Cuando decimos que piadosos, nos referimos que eran hombres que ofrendaban, ayudaban a sostener la iglesia. No podrían poner una persona tacaña a administrar las ofrendas, no se puede. No pueden poner una persona que no sea generosa. No se puede, su corazón se va a tentar, va a correr un riesgo, ¿sí? Va a tener problemas en su mente al decir, uy, pero la iglesia está recogiendo harta plata y yo tengo problemas, ¿sí? Tiene que ser alguien transformado por el poder del Espíritu Santo, una persona nacida de nuevo, un creyente con testimonio, un creyente que es fiel a la iglesia, un creyente que ofrenda generosamente. Ahí no se puede poner gente que no ofrenda y no ayudan en el sostenimiento de la obra de Dios. En Hechos 6:23 están las características. Eran siervos. Dice que escojamos hombres sabios, prudentes, generosos, llenos del Espíritu. De esa manera se protege la ofrenda, que sea mal usada o que sea robada. Por eso Pablo dice: cuando haya llegado a quienes hubieses designado por carta. O sea, mándeme los nombres de esas personas o mándelos para yo saber quiénes van a llevar ese dinero. Yo no me imagino que escogieran al tacaño de la iglesia. O sea, yo me imagino que escogieran a personas íntegras, hombres que manejaban también sus recursos y hombres que eran serios, que podían dar fe, que podían decir, yo llevo esa ofrenda y la voy a cuidar. O sea, tiene que llegar a Jerusalén allá completa. Cuarto y último, la perspectiva de la ofrenda. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Pablo dice, y si me toca ir, yo me le pego ahí a ese par. Digo, a los que van a ir, dígame quiénes son, mándeme los nombres y me voy con ellos por si acaso, ¿no? Uno nunca sabe. O sea, Pablo era bien cuidadoso y él quería participar. Al decir Pablo que él también iría con los que habrían de ser delegados para llevar la ofrenda, está diciendo que él también participaría. Porque Pablo participaba. ¿Qué hacía Pablo? ¿En qué trabajaba? Haciendo tiendas, carpas. Y creo que era un buen negocio porque estaban cerca al desierto, ¿no? Entonces habría bastante nómada, bastante gente que compraba. De hecho, en los peregrinajes que hacía el pueblo de Jerusalén,
llegaban a ir hasta 2 o 3 millones de personas y ellos tenían que caminar largas jornadas por el desierto y pues obvio llevaban su equipo, entonces en el desierto sacaban su carpa, entonces creo que Pablo tenía una buena vida financiera y también la Biblia dice, escuche, que las mujeres ricas, muchas mujeres ricas ayudaban a Pablo en el ministerio. Entonces yo no creo que Pablo cogiera todo para él y no ofreciera o no ofrendara en las iglesias donde él iba. Escuche esto, para los que no saben. Cuando se invita a un predicador a una iglesia, lo más normal y lo más coherente es darle una ofrenda a cualquier predicador. Y cuando lo invitan a uno a otro lugar, pues debe ser así también. Pero escuche, hay casos donde Dios le pone al predicador, en vez de que le den, dar. Por ejemplo, si uno tiene la forma y dice, vamos a ir a predicar a una iglesia y sabemos que es una iglesia más pequeña, que hay muchas. Sí sabía que hay muchas iglesias más pequeñas que estas y son iglesias también. Nosotros somos una iglesia pequeña, pero hay cantidades de iglesias de 20, de 10, 15 personas y son iglesias. Entonces, si a usted lo invitan y dice, pero yo ¿cómo le voy a recibir una ofrenda? Si dice, mejor damos una ofrenda para ellos. Entonces, Pablo, él iba a predicar y él llevaba ofrendas, él no esperaba que le dieran la ofrenda. ¿Por qué? Porque en todo lado lo bendecían. Porque venía de un lado y había estado por allá y lo bendecían y llegaba a otra iglesia y él empezaba a plantar una obra y eran iglesias que no tenían estos principios. Entonces, ¿quién daba? Pablo. ¿Por qué? Por ejemplo, por ser ejemplo. Además que Pablo mismo dice que él no necesitaba nada. O sea, yo no creo que la gente le negara un plato de comida al apóstol, ¿sí? ¿Dónde va a almorzar Pablo? Venga acá, almuerce acá, ¿sí? ¿Dónde va a desayunar? No, mañana desayune allí, ¿sí? O sea, él no necesitaba económicamente nada, porque Dios siempre provee al siervo. Entonces él quería participar, está diciendo que también participaría y que era muy importante para la iglesia que estaba en necesidad esa ofrenda. Él decía, yo quiero cerciorarme que esa ofrenda que recogimos acá, la junto con la otra que recogimos en las otras iglesias y yo mismo quiero ir y llevarla a Jerusalén. De hecho, él mismo la llevó. En el libro de Hechos se sabe que él fue y la llevó cuando él fue con Bernabé. Dios creó todo para dar, escuche. El sol da calor, la luna de noche nos alumbra, la vegetación nos ayuda en el oxígeno, ella ayuda a producir oxígeno. Todo lo creado de Dios muestra el sello de su creador. ¿Por qué todas las cosas creadas de Dios dan algo? La tierra da, ¿cierto? Los árboles dan, los animales dan, todo da. Dice, ¿por qué? Porque Dios es un dador, porque su naturaleza es ¿qué? Dar. Pero hay una parte de la creación y sobre todo la suprema creación de Dios que es el hombre, que es el que es más reacio a este principio. O sea, todos dan por naturaleza, los árboles dan, los animales dan, el sol da, todos fueron creados para prestar un servicio. El hombre también fue creado para eso, pero a este es el que más le cuesta cumplir ese principio, no solo materialmente, sino también en los aspectos de su vida. Por eso a los padres les cuesta darse a los hijos, y por eso a los hijos les cuesta darse ¿a quién? A los padres. Por eso la relación entre esposo y esposa debe ser vigilante. Todos los días, mientras usted esté casado, vigile su relación. Recuerde que usted debe ¿qué? Dar, punto. Pero es que ella no da, no, ahí no dice que porque ella dé, dice usted dé. Y la esposa, pero es que ese es un tacaño, dé. O sea, la Biblia no dice que usted debe dar porque otro da, es su tarea, es algo personal. Algunas características de la iglesia primitiva están relacionadas con el principio del dar. Escuche, vivían con humildad entre ellos, no se encuentra la falsedad y se aman unos a otros. En el libro de Hechos, no menosprecian la viuda y al huérfano. Este término es que una persona viuda, escuche, le voy a explicar porque algunos dicen, pero yo soy viuda, no, yo soy huérfano, no, esperen, le explico. Esto se aplicaba porque habían mujeres viudas de hombres que servían a Dios y quedaban viudas. Y la mujer en esa época no trabajaba.
porque ese es el principio verdadero para que vayan sabiendo, ¿sí? Que hoy tengamos una generación moderna es diferente, pero el principio correcto es que el hombre trabaja, es el proveedor de la casa y la mujer no trabaja. Ese es el principio bíblico. Estamos en otros tiempos, obvio, hay otra cultura, pero el principio bíblico es ese. Y mire, si una pareja dice, vamos a aplicar el principio bíblico, funciona. Dios provee al hombre, créame. Que la mujer no lo crea, bueno, pero o que ya ella diga, no, es que no me da para las cremas, pues es diferente, ¿sí? Pero el principio, el principio funciona, el principio funciona. ¿Cuántos creen que el principio funciona? ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, o sea, Dios estaría mintiendo si dice que una mujer no debe trabajar y que va a ser provista, va a ser provista. Pero eso es un proceso acá. El que tiene da con generosidad al que no tiene. Esos eran los principios de la iglesia. Se llaman hermanos entre ellos no según la carne, sino según el espíritu. Ayudan a los enfermos, visitan los presos, consuelan al que estaba en luto. No terminé lo de la viuda. Entonces, si una persona es un siervo de Dios en una iglesia, escuche, y muere, si se puede, si la iglesia está en las capacidades, debe ayudar a esa persona mientras ubica un trabajo, con un mercado, con algo, porque es una persona que estaba sirviendo en la iglesia. Por eso debe haber un servicio, debe haber ancianos, diáconos, todo eso. Eso se hace así. Y huérfanos, obvio, si un muchacho, un niño queda huérfano de papá y mamá y hace parte de la iglesia, pues uno debe ayudarle, ¿sí? No es el huérfano que el papá y la mamá no son creyentes, no es ese huérfano, es realmente un caso que suceda, que usted diga, bueno, hay un muchacho, se murió un fulano, una pareja de la iglesia y quedó el niño solo, la iglesia debe hacer algo, debe decir, bueno, ¿cómo le ayudamos? ¿O quién lo puede asumir? Si no hay familia que lo asuma, ¿quién se le mide? ¿Sí? ¿Quién quiere adoptar? ¿Sí? Y cosas así, pero pues son casos que uno dice, si se dan, uno debe tener esa sabiduría. Ayunan en grupo para dar el alimento que no comían en esos días a los pobres. La iglesia primitiva tenía esa práctica. Entonces, digamos, ellos se reunían y ayunaban 3 días, pero escuche, llevaban la comida que no se iban a comer en esos 3 días y reunían todos la comida y se la daban a los pobres. Eso es un ayuno, ¿sí me explico? Eso es lo que dice la Biblia. No es que 3 días usted solo y después apenas abre el ayuno se manda todo lo que tenía ahí guardado. O sea, eso no es ayuno. Por ejemplo, si usted dice, voy a ayunar, entre una familia dice, vamos a ayunar un día, y usted dice, hoy gastábamos esto. Entonces, esto es como si lo hubiéramos gastado, se lo vamos a dar a alguien. Listo. Eso lo hacía la iglesia primitiva. Ojalá algún día llegáramos ahí. A ser realmente una iglesia como ellos. Primera de Juan 3:17 dice, Primera de Juan 3:17 y terminamos ahí. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo, note, bienes de este mundo, todos los bienes se quedan acá, no hay entierro contra Esteban, ¿listo? Y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. O sea, menos labia, más acción, en términos colombianos. ¿Sí? Menos labia, más acción. Póngase sobre sus pies y vamos a orar, vamos a recoger la ofrenda, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, pedirle que sea Él enseñándonos, pedirle que nos guarde de estar otra vez encerrados, que por lo menos los domingos nos podamos reunir. Hay toque de queda, ¿no? Entre semanas, ¿cierto? ¿Todavía? Sí, entonces miramos a ver si se puede, si no lo hacemos virtual el discipulado, pero el domingo por lo menos que podamos venir a la casa del Señor. Uy, el viento. Vamos a hacer 2 oraciones. Pero entonces vamos a orar primero por la ofrenda, la recogemos y luego vamos a orar por nuestra nación, por Colombia. Vamos a pedirle a Dios que sea Él haciendo su voluntad, no la de nosotros, no lo que usted quiere, lo que usted piensa, sino la voluntad del Señor sobre estos tiempos. ¿Listo? Si ya tiene su ofrenda, entonces vamos a orar y ya la recogen. ¿Listo? Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de bendecir la obra. Gracias por esta casa, por los dueños de este lugar, Señor,
Gracias por todo lo que tenemos, los instrumentos, las sillas, pero sobre todo gracias por las personas que perseveraron hoy en venir a congregarse, Señor. Bendecimos a los que no vinieron, te pedimos que puedan seguir asistiendo el próximo domingo y oramos que seas tú añadiendo sabiduría para administrar los recursos de la iglesia. En Cristo Jesús, amén y amén. Les comentamos que ya la iglesia tiene su cuenta, ¿no? Es una cuenta a nombre de la iglesia, no está a nombre de nosotros. Con eso se lleva la contabilidad. Ya pasé el primer mes de contabilidad con la contadora, súper, del mes pasado. Entonces, vamos bien, estamos ahí esperando que avance ese proceso. Los que necesiten la cuenta me dicen, yo la mandé al grupo del equipo, ellos la tienen, o si alguien necesita hacerlo por ese medio se puede, si no aquí no hay problema, también se puede hacer por aquí. Está pendiente el seminario que íbamos a hacer, esperamos directrices del gobierno a ver que si todo se normaliza lo organizamos pronto. ¿Listo? Vamos a orar.